Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace de una integral, con el teorema de la derivada y primer teorema de traslación. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a la integral definida de 0 a t de t que multiplica a seno de t por Euler elevado a la t por su respectivo diferencial de dt. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Procedemos entonces. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de la integral definida de 0 a t de t que multiplica al seno de t por Euler elevado a la t por su respectivo diferencial de dt. Su respectivo diferencial de dt. Básicamente esto es lo que nos toca ya, la transformada de Laplace de la integral definida de 0 a t de t por el seno de t por Euler a la t por su respectivo diferencial de dt. Para hallar esta transformada de Laplace de una integral definida tenemos el teorema de la transformada de Laplace de la integral definida, el cual ya demostramos en videos anteriores. El teorema dice lo siguiente en general. Dice que la transformada de Laplace de una integral definida de 0 a t de una función en general f de t por su respectivo diferencial d de t va a ser igual a 1 sobre s por la transformada de Laplace de dicha función, en este caso la función f de t. En general, este es el teorema de la transformada de Laplace de la integral definida de 0 a t. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que f de s es igual a 1 sobre s 1 sobre s por la transformada de Laplace de dicha función, que en este caso es t, por el seno de t por Euler elevado a la t. De esta forma hemos aplicado este teorema, paso a paso. Observamos que tenemos aquí que hallar ahora la transformada de Laplace de t por el seno de t por Euler a la t. Cuando vemos una estructura como esta, necesariamente recordamos el teorema de la derivada, el cual dice lo siguiente, ya lo demostramos en videos anteriores. Este teorema dice que la transformada de Laplace de t por una función en general f de t va a ser igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t. En general, este es el teorema de la derivada. Vamos a darle aplicabilidad. En nuestro caso en particular tendríamos entonces lo siguiente, que f de s es igual a 1 sobre s que multiplica menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función, que en este caso sería seno de t
por Euler elevado a la t. De esta forma estamos dándole aplicabilidad al teorema de la derivada paso a paso. Observamos que ahora nos toca hallar aquí la transformada de Laplace de seno de t por Euler a la t. Cuando vemos una estructura como esta, necesariamente debemos de recordar el primer teorema de traslación, el cual ya demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente. El primer teorema de traslación dice que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de una función en general f de t por Euler elevado a la at en general, esto va a ser igual a f de este menos a, donde a representa al coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Este es el primer teorema de traslación. Para darle aplicabilidad al primer teorema de traslación, necesariamente debemos de recordar lo siguiente. ¿Qué debemos de recordar? Debemos de recordar que la transformada de Laplace de una función f de t, va a ser igual a f de s. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder aplicar el primer teorema de traslación, necesariamente debemos hallar la transformada de Laplace de dicha función. Para aplicar el primer teorema de traslación, necesariamente debemos hallar la transformada de Laplace de dicha función, para que la función pase de f de s a f de s menos a. En nuestro caso en particular nos toca hallar la transformada de Laplace de seno de t. Para hallar la transformada de Laplace del seno de t tenemos un teorema que ya demostramos en videos anteriores y dice en general tenemos lo siguiente, que la transformada de Laplace del seno de at en general es igual a sobre s al cuadrado más a al cuadrado, donde a representa al coeficiente de la variable t, que es el argumento del seno. En nuestro caso el a representa al coeficiente de t, que en este caso se sobreentiende que es 1. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio. En particular nos queda lo siguiente. Nos queda que f de s es igual, acá tenemos el producto de más por menos, nos da menos, quedaría menos 1 sobre s, que multiplica a la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace del seno de t. Sería, de acuerdo al teorema, sería lo siguiente. Sería 1 sobre s al cuadrado más, vamos a dejarlo indicado tal cual como nos lo dice el ejercicio, 1 al cuadrado. Bueno, en este orden de ideas ya nosotros aplicamos el teorema de la transformada de Laplace del seno de at. ¿Qué es lo que nos dice acá el primer teorema de traslación? Hallamos la transformada de Laplace de la función. Y la función está en términos de s. Está en el dominio de la frecuencia. Ahora debemos de hacer la aplicación del primer teorema de traslación para que la función pase de f de s a f de s menos a. Recuerden que tenemos el factor Euler elevado a la t, al igual que acá. Tenemos el factor Euler elevado a la at. Nuestro a viene siendo el coeficiente de t, que en este caso es 1. Entonces apliquemos el primer teorema de traslación. Miren la notación que trabajamos, decimos lo siguiente, que donde este se traslada o se desplaza a s menos a, pero nuestro a es el coeficiente de t, que en este caso es 1. Dejamos la notación en este momento indicada y luego vamos a aplicar. La función pasa del dominio de la frecuencia de f de s a f de s menos a, tal cual como está acá. ¿Qué quiere decir esto? Que donde tengamos s lo vamos a reemplazar por s menos 1, en este caso. Aquí podemos resolver el segundo término del denominador, que está elevado al cuadrado, y además donde tengamos s lo reemplazamos por s menos 1. Vamos a hacer ese proceso enseguida, muy sencillito.
Y nos queda lo siguiente, nos queda que f de s es igual a menos 1 sobre s, que multiplica a la derivada con respecto a s de, el numerador queda tal cual como está, 1 sobre, en vez de poner s, ponemos s menos 1, s menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, recuerden que es 1. De esta forma hemos aplicado ya el primer teorema de traslación. La función pasó de f de s a f de este menos a. Aquí en el denominador tenemos un binomio al cuadrado. Recordemos de álgebra elemental cómo se desarrolla un binomio al cuadrado. Cuando nosotros teníamos allá en álgebra elemental lo siguiente, a menos b al cuadrado, donde a es el primer término y b es el segundo término. Entonces igual al cuadrado del primer término, menos 2 veces ese primer término multiplicado por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Recordemos que eso es un binomio al cuadrado, vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Nos quedaría lo siguiente, nos quedaría que f de s es igual a menos 1 sobre s, que multiplica a la derivada con respecto a s de, vamos a poner primero el denominador, decimos que es s al cuadrado menos 2 veces s multiplicado por 1, vamos a dejarlo indicado, más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado vamos a dejarlo tal cual como es, 1 al cuadrado es 1. Más, acá tenemos 1, o dejemos 1 al cuadrado indicado más 1, que es este que está acá. Cerremos el paréntesis y ponemos el 1 del numerador. Observemos paso a paso lo que viene. Que tenemos aquí algunas operaciones indicadas en el denominador, vamos a resolverlas para reducir términos semejantes. Y quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual a menos 1 sobre s, que multiplica la derivada con respecto a s de, acá tendríamos s al cuadrado como primer término del denominador, menos 2 por 1, 2 por s, simplemente 2s, más 1 al cuadrado es 1, más 1, simplemente 2. Cerramos nuestro paréntesis y ponemos el numerador que es 1. De esta forma ya hemos desarrollado las operaciones indicadas y reducido términos semejantes. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda que tenemos aquí un cociente al cual nos toca hallarle la derivada. Para hallar la derivada de un cociente debemos de recordar dicha regla de derivación del cálculo diferencial, la cual nos dice lo siguiente. Nos dice que cuando nosotros tenemos la derivada en general con respecto a x de un numerador u sobre un denominador v, esto va a ser igual al denominador por la derivada con respecto a x en general del numerador, menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador sobre el denominador al cuadrado. En general, esa es la regla para derivar un cociente. Vamos a darle aplicabilidad. Bueno, acá en el espacio de abajo está muy reducido. Vamos a tratar de particionar el tablero para que eso no quede tan reducido abajo. Particionemos aquí el tablero. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo acá arriba que quede mejor. Nos queda entonces que f de s es igual menos 1 sobre s menos 1 sobre s, que multiplica, vamos a poner nuestra línea divisoria, el denominador, que sería s cuadrado, s al cuadrado menos 2s más 2, 2s más 2.
que multiplica a la derivada con respecto a s del numerador, que en este caso es 1, menos ese numerador que multiplica a la derivada con respecto a s del denominador, que es s cuadrado menos 2s más 2, sobre el denominador al cuadrado, que es s cuadrado menos 2s más 2 al cuadrado. Vamos a cerrar aquí nuestro paréntesis mayor. De esta forma le estamos dando aplicabilidad a la regla para derivar un cociente. Acá nos toca hallar ahora la derivada de 1, pero ¿qué es 1? 1 es una constante. Por lo tanto, recordemos la regla en cálculo diferencial para derivar una constante. Dicha regla dice lo siguiente, que la derivada en general con respecto a x de c, siendo c una constante, es igual a 0. Vamos a darle aplicabilidad y nos queda lo siguiente. Nos queda que f de s es igual a menos 1 sobre s, que multiplica, vamos a nuestra línea divisoria, tenemos este trinomio que es s cuadrado menos 2s más 2, multiplicado por la derivada de una constante que es 0. Vamos a dejarlo indicado, menos 1, que multiplica a la derivada de s cuadrado. ¿Qué es s cuadrado? Es una potencia. Recordemos de cálculo diferencial la regla para derivar una potencia. Me dice en general lo siguiente, que la derivada con respecto a x de a a la n es igual a n por a la n menos 1. Por lo tanto, derivada de s cuadrado es 2s menos, luego tenemos que hallar la derivada de 2s, pero ¿qué es 2s? Es la derivada de una constante por una variable. Recordemos de cálculo diferencial la regla para derivar una constante por una variable. Nos dice que la derivada con respecto a x de c, siendo una constante por x la variable, va a ser igual a ¿qué? A la constante por la derivada con respecto a x de la variable x. Ahora la derivada de x con respecto a x, derivada con respecto a x de x es igual a 1. Por lo tanto, apliquemos dicha regla de derivación y me queda derivada de 2s sería 2. Por la derivada de s con respecto a s, que es 1, sería 2 por 1, 2. Entonces nos quedaría como menos 2. Más la derivada de 2, pero ¿qué es 2? 2 es una constante y la derivada de una constante es 0. Aplicamos dichas reglas y nos queda lo siguiente. Cerramos nuestro paréntesis y vamos a poner nuestro denominador tal cual como está, que es s al cuadrado menos 2s más 2. Toda esta expresión al cuadrado. Tenemos en el numerador algunas expresiones que resolver. Vamos a observar que tenemos un trinomio multiplicado por 0. Cualquier expresión multiplicada por 0, recuerden que se cancela, se anula. Y vamos a reescribir qué es lo que nos queda. Nos queda lo siguiente, que f de s es igual a menos 1 sobre s, que multiplica, pongamos nuestra línea divisoria, que nos queda en el numerador, nos queda menos 1. Ya no se hace necesario poner el 1, simplemente con poner el menos es suficiente. Nos queda 2s menos 2 más 0, simplemente 2s menos 2. Sobre el denominador que es s cuadrado menos 2s más 2. Todo esto al cuadrado. Vamos a cerrar aquí el paréntesis. Aquí tenemos unas operaciones indicadas en cuanto a signos en el numerador. Vamos a resolver el producto de signos iguales. Nos queda lo siguiente, que f de s
es igual. Decimos menos por menos, recuerden que el producto de signos iguales nos da positivo, por lo tanto nos queda positivo, quedaría en el numerador 2s menos 2. Sobre, acá tenemos s, que multiplica a s cuadrado menos 2s más 2 al cuadrado. Podemos dejarlo así o podemos factorizar el numerador. Vea que en el numerador es posible factorizar y nos quedaría lo siguiente, que f de s es igual, sacamos factor común en el numerador y quedaría 2 factor común de s menos 1. 2 por s, 2s, y 2 por menos 1 da menos 2. Sobre s, que multiplica a s cuadrado menos 2s más 2, toda esta expresión al cuadrado. Ese sería nuestro resultado. Vamos a encerrarlo, como es nuestra costumbre, en una cuadrícula de color verde rectangular. Podemos además particionar el tablero en el costado derecho. Podemos particionar ahí el tablero. Y vean que hemos desarrollado el ejercicio, un ejercicio muy sencillo que hemos desarrollado de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Por muy elemental que parezcan algunas operaciones, las llevamos a cabo para que queden bien entendidos para un estudiante que está en proceso de aprendizaje. De esta forma hemos encontrado el feliz resultado de dicho ejercicio. Como es costumbre en mi canal, en la medida que vamos desarrollando los ejercicios, en el costado derecho del tablero voy tomando nota de aquellos teoremas, reglas o propiedades que se hacen necesarios traer a colación dentro del desarrollo del ejercicio para ir justificando el paso a paso. Muy bonito ejercicio. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniber Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniber Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.